Muy bien, paz y bendiciones en abundancia en este día maravilloso en el cual tenemos la oportunidad una vez más de poder compartir una preciosa porción de la Torá, la Parashá. La Torá, la palabra, los pensamientos del Elohim viviente. Y en este caso nos corresponde la Parashá número 33 para el día de hoy, que está comprendida del libro de Levítico o Vayikra, desde el capítulo 26.3 a el 27.34. La paracha lleva por nombre Bejucotai, que significa por mis mandamientos o mis regulaciones. Entonces nos hemos puesto en manos del Eterno en esta mañana para dar inicio a esta paracha maravillosa. Comienza allí esta paracha a la mañana diciendo: si ustedes viven por mis ordenanzas y observan mis misbot y los obedecen, entonces yo proveeré la lluvia que necesitan en su temporada. La tierra dará su producto, los árboles darán su fruto. En el tiempo de trillar se extenderá hasta las cosechas de las uvas, y la recogida de las uvas se extenderá hasta el tiempo de la cosecha. Comerán tanta comida como quieran y vivirán seguros en su tierra. Esto es el principio del versículo 1 al versículo 5 de la parashá, que lleva por nombre Bejucotai. Ahora, es interesante. Número 1, es bien maravilloso el poder estudiar esta palabra y el poder estudiar la Torá. Recordemos, y lo decimos de continuo, el fundamento de todo esto es lo siguiente. Segunda Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la escritura, absolutamente toda la escritura es inspirada por Elohim. No una parte, sino toda la escritura. Necesitamos a esta altura, en el tiempo profético que nos ha correspondido vivir, el acabar, el desechar completamente el nivel infantil de entendimiento o de interpretación de la escritura. El Eterno, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, como lo refiere el mismo apóstol Pablo o Shaul, por allá en el libro de los Hechos, el capítulo 22, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ahora está llamándonos a todos para poder beber de la fuente original. Esta fuente original no es nueva, no es producto humano, no es una invención, no es una moda. Esta fuente original es antigua, está conectada con la eternidad, porque nació en el pensamiento de Elohim. Y si nació en el pensamiento de Elohim, quiere decir que viene desde la eternidad. Es su palabra. Sus pensamientos fueron plasmados o manifestados como palabra. Esta palabra nos fue legada como instrucciones específicas que lleva por nombre, de manera general, por nombre lleva misbot, que son mandamientos, son instrucciones específicas que nos revelan el pensamiento divino. El estudiar sus mandamientos es una orden que tenemos, porque es lo que nos confiere la fortaleza en nuestro espíritu, reestructura nuestros pensamientos y como consecuencia reestructura nuestra personalidad para hacerla conforme al diseño original. En otras palabras, cuando estudiamos sus mandamientos y los ponemos por obra en nuestra vida diaria, nuestra personalidad cambia a la imagen de aquel que nos diseñó, según dice el mismo libro de Efesios capítulo 4 versículos 22 al 24. Somos transformados en nuestro entendimiento y manifestamos el carácter de Elohim, que es lo que dice Génesis o Bereshit capítulo 1 versículo 26. Fuimos diseñados conforme a la imagen y a la semejanza del Eterno. Esto quiere decir que Él nos confirió el don de la personalidad divina.
para que este don de la personalidad divina sea manifestado en obras tangibles, como dice el libro de Gálatas capítulo 5 del 17 al 21, en obras tangibles, un fruto del Espíritu, o sea, para que manifestemos el carácter de Elohim, debe entonces haber el estudio, la comprensión y la aplicación de los mandamientos. Y para que pueda haber estudio, comprensión y aplicación de los mandamientos, hay un acto clave en todo esto que se llama obediencia. La obediencia a los mandamientos es la clave de la brajá, de la bendición y de la kedushá, de la santidad. Y si hay brajá y kedushá, esto es un testimonio de que estamos conectados y en un ejak con Elohim a través de su Hijo amado Yeshua. En un ejak quiere decir en unidad. Unidad en el Eterno es en un mismo propósito, en un mismo pensamiento y bajo la influencia, la dirección, la instrucción y la autoridad de su Espíritu, como dice el mismo libro de Romanos capítulo 8, todos los que son dirigidos por el Espíritu del Eterno, estos son llamados hijos de Elohim. Hijo es el modelo original que el Eterno diseñó para el hombre, es la investidura original. Adán era un hijo y como tal, el hombre bajo el Espíritu del Eterno es catalogado como hijo. El hijo de Elohim o los hijos de Elohim son aquellos que están sellados por el Espíritu del Eterno. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con nuestra paracha de esta mañana. Bejucotai, en mis ordenanzas o en mis mandamientos. En mis ordenanzas o mis mandamientos está hablando allí de la palabra hub en hebreo, que quiere decir un mandamiento, una sentencia. Esto es lo que traduce la palabra hub. De allí vienen los hukim. Recordemos que los mandamientos o la Torah está estructurada de esta manera. Tiene 613 mandamientos según fue encontrado, fue codificado, 613 mandamientos, fue identificado por los estudiosos de Israel. Contados todos los mandamientos, se encontraron 613 de ellos. De estos 613 mandamientos, los 365 son catalogados como mandamientos negativos. Esto quiere decir mandamientos, no es que son malos, la palabra negativa no es malo, mandamientos que dicen no harás esto, no harás, no harás, no harás. Y 248 mandamientos catalogados como positivos, que dicen sí harás esto. Estos mandamientos catalogados como positivos, entonces se encontraron 248. Dentro de estos 613 mandamientos, entonces tenemos tres tipos o tres naturalezas de mandamientos. Son los hukim, que es lo que estamos tratando, la palabra hub. Los mishpatim son los mandamientos de carácter social y son racionales. Y los edok, que son los mandamientos relativos a ordenanzas y señales específicas dentro del pueblo de Israel según la carne, como el uso de los tefilox, las cintas para orar, las cajas de cuero, las mesuzah, los zigzags del talig, los flecos del talig. Estos son estos tipos de mandamientos. Son 613 mandamientos, de ellos tenemos 248 llamados positivos, 365 llamados negativos, y tenemos tres naturalezas de mandamientos. Unos son llamados irracionales, los hukim, otros mishpatim, racionales o de carácter social, y los edok, los mandamientos distintivos del pueblo de Israel. Esto es importante comprenderlo, tenerlo en cuenta. De estos 613 mandamientos, lo repetimos una y otra vez, no todos los mandamientos aplican a la totalidad de las personas. Hay mandamientos que son dirigidos solo a las mujeres. Hay mandamientos que son para todos los hijos de Israel o para todos los hijos de Dios. Absolutamente todos aplican de manera general. Pero hay mandamientos que aplican solo a las mujeres, que no tienen nada que ver con los hombres, como las leyes de las cuarentenas, las leyes del nidá, todas estas cosas
hay mandamientos que aplican solamente a las mujeres casadas. Hay mandamientos que aplican únicamente a las mujeres solteras. Hay mandamientos que aplican únicamente a los hombres. Hay mandamientos que aplican únicamente a los esposos, a los hombres casados. Hay mandamientos que aplican únicamente a los sacerdotes. Hay mandamientos que aplican, y por ende, al no haber sacerdotes en ejercicio hoy día, estos mandamientos no tienen aplicación. Hay mandamientos que aplican solo a los reyes de Israel, y por ende, por no haber ya rey de Israel, sino un solo rey que está en los cielos, que pronto regresará a tomar el trono de David en Jerusalén, no aplican estos mandamientos. Entonces hay mandamientos que aplican solo a los jueces de Israel. Entonces no debemos tener claro este asunto. Aquí dice, si ustedes viven por mis hukim, por mis ordenanzas, y observan mis mitzvot, entonces, y los obedecen, entonces yo les proveeré lluvia, la lluvia que necesitan. Comienza con el hukim porque el huk es el mandamiento más difícil para poder cumplir. ¿Por qué es difícil para cumplir? No propiamente en su ejecución, donde el mandamiento encuentra unas resistencias en la mente del ser humano, porque es un mandamiento que de entrada no se entiende. Por ejemplo, los mandamientos de tipo alimenticio son muy controversiales, sobre todo dentro del pueblo cristiano, fundamentalmente dentro del pueblo cristiano. Dice, los animales que tienen pata, pezuña hendida y rumiantes son los animales que puedes comer. Pero si tiene pezuña hendida, pero no es rumiante, no lo puedes comer. Dentro de esta clasificación está el cerdo, uno de los lamentablemente platillos favoritos de los seres humanos a nivel global y sobre todo del cristiano promedio. Entonces, la escritura dice que si el animal tiene la pezuña hendida, pero la escritura lo dice, no lo decimos nosotros, esto es importante, porque muchas veces se quiere imputar una autoría propia a la persona que transmite la palabra. Me explico. Si la escritura lo dice y uno lo repite, no es uno quien lo está inventando, sencillamente está repitiendo lo que dice la Biblia. El cerdo, uno de los ejemplos más populares, hay muchos otros, el caso del caballo, el conejo, pero el más popular es el cerdo. Si no, como no es rumiante, aunque tiene pezuña hendida, no puede ser comido. Y viene la pregunta, por eso digo que comienza con el mandamiento Juquín, porque es el de más difícil obediencia. Ajá, si el cerdo, dicen algunas personas, si tiene un sabor X, si es un animal que igual tiene carne, que si la pierna es gorda, que si lo que sea, cualquier tipo de argumento, está bien, está muy bien. Que si los altos chefs desde la antigüedad lo preparan, lo que sea, no hay ningún tipo de inconveniente por lo que diga. El inconveniente está solamente en que el Eterno dice que no se comerá. ¿Por qué? La razón número uno es porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, siendo la máxima autoridad en toda la creación visible e invisible, debe ser obedecido. Esto es un juquín. Y es un choque para la mente del ser humano, porque uno tiende a ser muy dueño de su vida. Y esta es una de las principales razones de los problemas de la humanidad y los problemas del creyente mismo. Uno tiende a mantener un control, no solo sobre nuestras propias vidas, sino un control tratamos de mantener un control sobre las demás personas. Y nosotros no debemos mantener el control, debemos entregarle el control al Eterno. Nosotros ejecutamos la autoridad sobre las cosas de acuerdo a su palabra. Eso quiere decir que sí controlamos nuestra vida, pero de acuerdo a su palabra, y la controlamos para Él. No pecando, no quebrantando sus mandamientos, no haciendo lo que a Él le desagrada de acuerdo a sus mandamientos. Sí, pero el control no es nuestro, es de Él. Estoy hablando de controles sin tomar en cuenta lo que dice la Escritura. Yo quiero hacer mi propia voluntad. ¿Qué quiero hacer? Quiero comer animales, los que desea. Escorpiones, rastreros, lo que sea. Pero resulta que la Escritura dice que no se pueden comer. La persona los come bajo su propia responsabilidad. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, como estos animales? Bueno, lo que estoy haciendo es que estoy saltándome el mandamiento. Lo estoy quebrantando, lo estoy violentando, y la Escritura dice que el transgredir un mandamiento es pecado. Lo dice 1 Juan
3:4. Así que los mandamientos Hukim, entonces, son mandamientos irracionales. Por supuesto que tiene una razón de ser, porque el Eterno no hace nada sin propósito. El que no se coman estos animales o el que no se dé una explicación específica por algo. En la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina, la sabiduría del Eterno, Él conoce la razón por la cual colocó a cada animal dentro de la creación. Las aves, algunas aves que no pueden comerse como el águila y otros animales maravillosos, majestuosos, los colocó en los cielos, en las montañas, en las praderas y en los mares para adornar la creación y recrear al hombre. Y allí podemos hablar de muchas otras cosas más. Pero fundamentalmente el mandamiento Hukim confronta nuestra obediencia. Y la conclusión es simple. Si el Eterno lo dijo, yo lo obedezco, aunque de entrada no lo entienda. Oiga bien, no es si el hombre lo dijo, es el Eterno lo dijo, yo lo obedezco, aunque de entrada no lo comprenda. Sí hay su explicación y sí hay su profundidad, pero el Eterno mismo se encargará de enseñarnos a través de su palabra. Pero no debe haber confrontación ni conflicto con el mandamiento. Esto lo hace la mente carnal por causa del Yetzer Hará, de la naturaleza pecaminosa a nivel biológico. Es la razón por la cual el mismo apóstol Shaul o Pablo decía en el libro 2 de Corintios capítulo 10 y el versículo 4, las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Destrucción de fortalezas. ¿Por qué? Derribando argumentos y todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Elohim. Dice, y toda clase de arrogancia que se levante en contra, versículo 5, del conocimiento de Yahweh, y llevando todo pensamiento cautivo, y lo hacemos obedecer al Mesías, al Mashiach, al Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la batalla es en nuestra mente, porque nuestra mente, la mente adecuada a la carne, trata de generar siempre resistencia a los mandamientos. Cuando usted se presenta un mandamiento delante de usted, cuando hablamos de presentarse, se presenta la oportunidad de cumplirlo y su mente trata de decirle o buscar un argumento para no cumplirlo, usted sabe que está en presencia de un pensamiento carnal. Usted sabe que debe saber que está en presencia de la acción del Yetzer Hará y usted sabe que debe vencer esa resistencia para que salga airoso, para que salga triunfante de tal situación. ¿Y qué pasa entonces cuando yo salgo triunfante de tal situación? La misma parashá nos enseña en este día que la consecuencia de la obediencia, que es lo que el Eterno nos exige, es la brajá. Y allí dice, en el mismo versículo, aquí mismo lo tenemos, en el mismo versículo 4, yo proveeré la lluvia que necesiten en su temporada. La tierra dará su fruto y los árboles en el campo darán su fruto. También dice el versículo 6, yo les daré shalom en la tierra. Dos consecuencias entonces de obedecer los mandamientos automáticas son la brajá y el shalom. ¿Qué es la brajá? La brajá es la bendición. ¿Qué es la bendición? El libro de Bereshit Génesis, el capítulo 1, el versículo 28, nos dice, y los bendijo Elohim y les dijo. Esto es muy interesante e importante, porque la primera palabra que el Eterno colocó sobre el hombre fue brajá. Pero brajá no es solo una palabra. Brajá, que se ha traducido como bendición. Brajá es una realidad. ¿Qué es brajá? Es la presencia del Eterno actuando en nuestras vidas hacia adentro para maximizar todas las capacidades que Él colocó en nuestras vidas, en nosotros, y convertirlas en obras concretas, en el marco o en el contexto del propósito que Él trazó desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Salmo 139:15, revise. Y hacia afuera,
facilitando todo nuestro entorno y dándonos gracia con las personas para provocar que esas obras que antes mencionamos se cumplan. Eso es Brajá, la bendición del Eterno. Esto no excluye, como dice el sí mismo Salmo 37 y el 34, de que usted no tenga resistencia cuando es una persona justa, cuando una persona que está caminando en obediencia. Aquí hay algo bien clave e importante. Hay tres razones principales por las cuales un ser humano puede padecer. Lo número uno, por causa del sistema mundo. Juan capítulo 17, usted puede leerlo. Por causa solo de estar en el mundo, nosotros tendremos aflicción. El Señor lo dijo, Yeshua lo dijo. Pero no tengamos temor, porque Él venció al mundo. El mismo sistema mundo rechaza a todas las personas que quieran vivir santa y piadosamente. Lo número dos, por causa de nuestros propios pecados. Los pecados traen consecuencias, amados. Nosotros los creamos o no los creamos, los pecados traen consecuencias. Estas consecuencias tienen un nombre muy específico. Se llama, y lo vamos a estudiar en un momento, maldiciones. Los pecados tienen como consecuencia las maldiciones, que son un poder destructivo que va obrando sobre la persona, minimizando todo su potencial, robando todo lo que posee hasta que lo quita de esta tierra antes de que se cumpla su tiempo. Esta es la segunda razón. Y la tercera razón es por causa del propósito. Cuando nosotros entonces hemos sido llamados a un propósito del Eterno, recordemos que por estar en el sistema mundo resiste todo lo que es santo. Y resiste todo lo que viene del reino de Elohim. Resiste a los hijos de Elohim. Y cuando tú tienes un llamado, quiere decir que fuiste involucrado en un servicio para el Eterno que va a alcanzar vidas y va a afectar vidas dentro y fuera del reino del Eterno. En otras palabras, arrancar la gente de las tinieblas, hacer un llamado al arrepentimiento, hacer un llamado al arrepentimiento a las personas que han estado dentro del reino y han declinado. Y esto tiene guerra, presenta batalla por parte del reino de las tinieblas. Son tres grandes razones por las cuales nosotros podemos tener adversidad. Hay otras particularidades, por ejemplo, por las cuales nosotros podemos tener adversidad. Número uno, por los territorios donde vivimos. Nosotros podemos estar en obediencia continua a los mandamientos, pero si el territorio está bajo conflictos específicos, entonces eso también nos va a afectar. Lo número dos, es importante también revisar las maldiciones de tipo generacional, de lo cual vamos a hablar y ha sido bien controversial, pero hay que asumirlo sobre la base de la Escritura con mucha objetividad y cortar con ello cualquier maldición y tirante que quiera cobrar espacio en nuestras vidas o en nuestras familias. Estas son las razones por las cuales se puede padecer. Sin embargo, la Escritura habla de que cuando somos obedientes, entonces Él coloca sobre nosotros la brajá. Y la brajá tiene sus componentes. La brajá está conectada con provisión. Provisión a nivel espiritual, quiere decir activando todas nuestras capacidades espirituales, los dones, las manifestaciones divinas que están codificadas también en Isaías 11, el espíritu del Mesías, sabiduría, inteligencia, conocimiento, Jokmah, Binah y Daak, temor de Elohim, que es Yirá, consejo, es la palabra hebrea Exá, y Gebura, que es la palabra hebrea poder. Esto está involucrado dentro de esta brajá. Esto es importante. Isaías 11, del 1 al 3. Es el espíritu del Mesías manifestado en nuestras vidas, en concordancia perfecta con Efesios capítulo 1, versículos 18 al 21. Está perfectamente en concordancia con esto. Tenemos el espíritu del Mesías sobre nuestras vidas. Los dones espirituales, también esas capacidades espirituales que Él nos ha dado a nivel espiritual, a nivel psicológico potenciando nuestras capacidades intelectuales, entregándonos conocimiento, entregándonos información con sentido, con propósito, con sabiduría, a nivel psicológico y a nivel biológico, activando nuestro potencial biológico, que es una de las cosas donde Satán hace más robo, donde presenta mayor engaño. Primero diciendo a las personas que deben morir jóvenes.
usando aún la Biblia, cuando la Escritura nos enseña por el contrario secretos maravillosos para tener una larga vida dentro de la voluntad del Eterno. Lo número 2, robándole a las personas el conocimiento de las grandezas y las riquezas de la creación, para que la persona viva esclavizada y confinada en un pequeño mundo que no es real, sino que es una cárcel de las tinieblas. Cuando el Eterno nos entrega entonces Barajá, Él rompe con todas estas acciones de las tinieblas y potencia, entiéndase, le imparte poder, provoca con su espíritu que se manifiesten todas estas capacidades, se manifiestan en obras concretas, maravillosas, gloriosas para la gloria de Elohim. Y la palabra Shalom es paz, es una consecuencia de la justicia. Y la justicia es una consecuencia o es la realidad que evidencia que nosotros tenemos una relación personal con el Eterno. Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. Efesios 2. Efesios 2:11 en adelante. Él, nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Yeshua, el que provocó que nos acercáramos de nuevo al Padre porque estábamos lejos del Padre. Entonces, esto es lo que la Parashá nos dice conforme a esto. Y ahí empieza a hablar de todas estas bendiciones. Estas bendiciones, por supuesto, tienen muchos detalles. Hablamos de bendiciones de provisión, hablamos de bendiciones sobre la tierra, sobre el trabajo, sobre la familia, sobre las esposas, sobre los hijos, sobre el mundo financiero, sobre el mundo de los negocios. Y es bien interesante esto, hay que ir abordando de manera muy agresiva y contundente todos estos temas debido a que se han distorsionado dentro del cristianismo tradicional. La Escritura nos habla de que todo hombre dentro del reino de Dios, por ejemplo, incluye también a las mujeres, debe tener un negocio. Debe tener una profesión y debe tener un negocio. Y tiene una razón de ser bien maravillosa que no la vamos a explicar acá al detalle porque nos saldríamos de la línea de la Parashá. Pero fundamentalmente porque el negocio es poner su capacidad productiva, la capacidad productiva, oigan cómo surge un negocio de acuerdo a la Torá. Los productos, el potencial de la tierra o de los recursos naturales, el Eterno los pone a nuestra mano. La capacidad productiva que nos confirió, que se llama en hebreo, se llama Génesis 1:28, Peri, Rabá y Kabach, está conectado con los tres códigos fundacionales del ser humano. Deuteronomio de Barín 8:18, Coat, capacidad. Y de Barín, capítulo 6, versículo 5, dice, Meodeja, las capacidades productivas. Amarás al Eterno tu Elohim con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu capacidad productiva. Meodeja. Cuando nosotros sumamos a los recursos naturales la capacidad productiva, y a esta capacidad productiva le sumamos Hokmah, sabiduría, que es el nivel más elevado del conocimiento, y esto va a dar como resultado un producto. Este producto es el testimonio de nuestra vida. Cuando este producto suple la necesidad de otra persona que requiere de ese producto y nos da un pago, una retribución en metálico, entonces ese metálico o esa retribución o dinero que nos entregaron por todo ese trabajo que se concluyó en un producto es la riqueza. Y se cumple lo que dice de Barín 8, la ganancia de este metálico, de este dinero, es riqueza. Se cumple lo que dice de Barín 8:18. Él es el que te da la capacidad para producir hayim, riquezas. Y estas riquezas es el testimonio de nuestra vida. Y la vida que Él nos entregó es bastante abundante. Hay capacidades maravillosas encerradas en cada uno de nosotros. Razón por la cual debemos entonces empeñarnos en estudiar y cumplir sus mandamientos para que todo ese poder se desate en nuestras vidas, para que todo ese conocimiento y esos secretos vengan y podamos ponerlos por práctica. Entonces Él bendice el mundo financiero, Él bendice los campos, nuestros medios de trabajo, nuestra familia, nuestras relaciones matrimoniales, relaciones con hijos, relaciones con el resto de nuestros familiares, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con la congregación.
Él marca con su bendición todas las cosas, pero amado, no se nos puede olvidar nunca que esto es solo una consecuencia de la obediencia. No podemos manipular al Altísimo, nos guarde Elohim de estas cosas, Yeshua nos guarde de estas cosas. No podemos manipularlo a través de actos mágicos y malabarismos teológicos como ofrendas sin sentido, ofrendas que no obedecen a un contexto escritural. Ciertamente la ofrenda, como lo vamos a ver también en el capítulo 27, que habla acerca de los votos por el alma de las personas, por la vida de las personas, produce un efecto poderoso, de acuerdo también a lo que dice Lucas 12:32, un efecto poderoso en el reino de los cielos que se retribuye en bendición sobre nuestras vidas. Pero esto debe ir en un contexto, y el contexto se llama la Torá, la Escritura. Entonces, el Eterno coloca sobre nuestras vidas la brajá y el shalom cuando nosotros somos obedientes a sus mandamientos. Si no hay obediencia, no hay brajá. Si no hay obediencia, no hay shalom. En todos los aspectos de nuestras vidas debemos serle obedientes, y donde no estemos obedeciendo debemos correr y para obedecer estos mandamientos. En el libro de Devarim, el capítulo, alguien podrá decir también, comentar, se escucha, es muy popular, el decir, es que esos mandamientos son algo muy difícil de cumplir. Es muy popular en la iglesia cristiana tradicional, de hecho, no solo es popular. Lamentablemente la doctrina del dispensacionalismo teológico ha provocado que la iglesia cristiana en general, ahora esto está cambiando en personas puntuales y en grupos puntuales, la iglesia cristiana en general no solo no se interese por estudiar los mandamientos, sino que aborrezca los mandamientos, lo cual es un pecado grave y lo vamos a estudiar en unos momentos. Es un pecado sumamente grave el aborrecer los mandamientos, como decir esa ley antigua, esa ley que pasó, esa ley esclavizante. Esto es delicado y esto es de acuerdo a lo que los eruditos antiguos estudiaron y de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, lo estudiaron de la Escritura, esto es el principio de la apostasía. Recuerde que la apostasía es desertar de la fe original. Y la fe está anclada en la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Elohim, como nos dice el mismo Romanos capítulo 10. La fe está fundamentada en la palabra. La palabra fe, que viene del hebreo emuná y del griego pisteus, es traducción de la palabra emuná al griego, quiere decir, la traducción más literal es confianza, mente firme. ¿Qué es una mente firme? Una mente puesta en la palabra. Y si la persona desliga su mente de los mandamientos, este es el camino de la apostasía, que es desertar de la fe, que es está fundamentada la confianza que tenemos puesta en los mandamientos de Elohim. Porque entonces, ¿qué es fe? ¿Poner la confianza en qué? ¿En qué? Nos tenemos que preguntar. Así que hay que ser cuidadoso con estas cosas. Alguien podrá decir es muy difícil. El mismo libro de Devarim, capítulo 30, versículos 11 al 16, nos enseña que el mandamiento no es muy difícil de cumplir. Devarim 30, del versículos 11, lo vemos aquí. Vamos a leer parte de ello porque es bien hermoso aquí en la Biblia, porque este mandamiento que yo te estoy dando hoy no es muy duro para ti, no está fuera de tu alcance, no está en el cielo, no está en el cielo para que necesites preguntar quién irá al cielo por nosotros y lo traerá a nosotros y nos lo hará oír para que podamos obedecer. Y también dice, asimismo está al otro lado del mar, para que necesites preguntar quién cruzará el mar por nosotros y lo traerá a nosotros y nos lo hará oír para que podamos obedecerlo. Al contrario, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y aún en tu corazón, por lo tanto lo puedes o la puedes hacer o la puedes cumplir, como dice el mismo Romanos capítulo 10, versículos 8 al 10. Muy cerca está esta palabra de tu boca y de tu corazón. Esta palabra fue de esta manera. Nosotros podemos ver que el mismo rey David en segunda de Samuel, el capítulo 22 y del 21 al 25, el capítulo 22 del 21 al 25, él dijo que él había cumplido estrictamente sus mandamientos. Y esto es algo interesante de observar, porque también hay una cita muy maravillosa que está en el libro de Lucas 1:6
capítulo 1, versículo 6, en relación a los padres de Juan el Bautista o Juan el Inmersor. Y es bien interesante porque te dice que eran irreprensibles en los mandamientos de Elohim. Irreprensible en los mandamientos de Elohim. ¿Sabe lo que es la palabra irreprensible? Que caminaban fielmente en sus mandamientos. Esto es algo maravilloso y pero muy poderoso. Sí podemos caminar en los mandamientos de Elohim. Caminaron los antiguos en los tiempos de Moshe, caminó Moshe, caminó el rey David en sus mandamientos, caminaron los primeros hombres de la escritura del siglo I, como el caso de Zacarías, o Sejarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista, que fueron considerados personas justas que caminaron conforme a sus mandamientos. Y nosotros también podemos caminar en dichos mandamientos.